Buenas tardes, mi nombre es Ángela Chaco. El título del proyecto de investigación es Propuesta de diseño de un dispositivo para la medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Capítulo 1. Contextualización del problema. El ingreso de un paciente en la unidad de cuidados intensivos es porque éste se encuentra en estado crítico con peligro a muerte, donde requiere un monitoreo constante. Para facilitar su observación, de inmediato se le conectan varios dispositivos de suma importancia. Uno de ellos es el oxímetro de pulso, ya que requiere de saber de inmediato la cantidad de oxígeno que circula por la sangre del paciente. Este dispositivo es de vital importancia para saber la toma de decisiones del personal médico, como es la intubación, extubación, ventilación, entre otros. Por medio de esta información y junto a una precisa atención médica, le permite al paciente mantenerse estable o incluso fuera de peligro por más tiempo. Así como también es de gran importancia medir la temperatura corporal en el área, ya que es una alternativa para saber si un paciente se encuentra libre de infección o complicación. En el caso particular de esta investigación, al realizar el análisis de la situación, se evidenció que la temperatura se realiza de forma manual, a través de un termómetro, sea de mercurio o digital. En el caso de la medición de saturación de oxígeno, por medio de un oxímetro de pulso, portátil o por dedal. Por este motivo se propone crear una alternativa a la propuesta del diseño de un dispositivo capaz de medir temperatura corporal y saturación de oxígeno en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Objetivo de la investigación. Objetivo general. Proponer el diseño de un dispositivo para la medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Objetivos específicos. Recopilar información sobre los sistemas de medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Seleccionar los dispositivos de elementos para la propuesta de diseño de medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Elaborar la propuesta de un dispositivo para la medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno para la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. Realizar un manual de usuario. Capítulo 2. Antecedentes en la investigación. Los antecedentes utilizados para esta investigación fue, desde México, Báez, año 2017, en su trabajo de grado titulado Sistema de monitoreo de un pulso cardíaco, temperatura corporal y saturación de oxígeno por conexión inalámbrica. Murcia y Huitrago, año 2014, desde Colombia, elaboración de su trabajo de grado titulado Sistema electrónico para monitoreo y alerta a temperatura corporal. Y desde México, desde Venezuela, Rivero, 2016, hace referencia al trabajo de tesis titulado Diseño de un prototipo para la medición médicas compuestas por electrocardiograma, saturación de oxígeno, capacidad pulmonar, altura, frecuencia cardíaca. Bases teóricas de la investigación. Saturación de oxígeno. Es el nivel de oxígeno que se encuentra en la sangre. Es una medida de la cantidad de oxígeno que transportan los glóbulos rojos. Para medir la saturación de oxígeno en la sangre, para ello se utiliza el oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso. Es un dispositivo en forma de pinza que se coloca en el dedo. Esta contiene un emisor y un detector de luz. Por medio de él tiene un microprocesador que compara y calcula la diferencia entre la hemoglobina rica y pobre en oxígeno. El microprocesador es el encargado de calcular la diferencia entre estas dos luces y arrojar la información de manera digital para suministrarle al médico la información de la cantidad de oxígeno transportada. Temperatura corporal. La temperatura normal de un cuerpo depende según la persona, la edad, la actividad, el momento del día, incluso en el ambiente en el que se encuentra sometido. Por lo general, la temperatura corporal normal promedio es de 37 grados centígrados. Algunos estudios han demostrado que la temperatura de un cuerpo puede tener una amplia gama de 36 a 37.5 grados centígrados. Bases legales. Las bases legales utilizadas para la evaluación de esta propuesta fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, artículos 83, 84 y 86. De la Ley Orgánica del Trabajo, año 2006, capítulo 6 de Higiene y Seguridad del Trabajo, artículo 236. Y de la Ley Orgánica de Ciencia
Tecnología e información, artículo 3. Sistema de variables. Independiente es la oximetría de pulso y el sistema de variables dependiente la unidad de cuidados intensivos. Capítulo 3. Marco metodológico, modalidad de la investigación tecnológica, diseño de la investigación de campo, tipo de diseño, proyectiva. Procedimientos. Fase 1, recopilación de la información. Fase 2, diseño. Fase 3, comprobación y manual de usuario. Población y muestra. La población y muestra es finita, consta de 4 personas, del médico intensivista, del enfermero intensivista, el técnico y el ingeniero. Técnica y recolección de datos. Observación directa sistemática. Entrevista no estructurada. Capítulo 4. Resultados. En esta etapa se describen las alternativas para ofrecer solución a la problemática planteada, buscando precisión, tecnología, economía, implementando un sistema con microcontroladores comerciales, con el fin de garantizar un sistema confiable y adaptable a las necesidades. Primera fase, recopilación de información. En la primera fase se recabó información documental de libros, revistas, investigaciones en líneas, archivos, entre otros, de acuerdo con las simulaciones, destacando las características de los dispositivos que se utilizaron como microcontroladores, pantallas LCD, sensores, entre otros. Se determinó que todos los dispositivos que intervienen están disponibles en el mercado actualmente, pero los costos de los mismos no son accesibles. Por este motivo se desarrolló a nivel de propuesta. Segunda fase, diseño. En esta fase se consistió en el diseño y construcción de los módulos que a nivel de hardware conforman el sistema. A continuación, el diagrama de bloque funcional del diseño. El prototipo está compuesto por el sensor, etapa analógica y etapa digital, donde el módulo de control de encendido le envía la información al sensor que puede encender un LED a la vez. Los LEDs se encienden y se apagan a través de pulsos secuenciales. En este caso tenemos el LED infrarrojo y el LED rojo que le envía los pulsos secuenciales al fotodiodo. Así el fotodetector es sincronizado para hacer una lectura simultánea de la transmisión de las longitudes de onda. Módulo de acondicionamiento de la señal. El sensor entrega pulsos de corriente en orden de los microamperes, que son proporcionales a la cantidad de luz que incide el fotodiodo. Luego tenemos el módulo de control y módulo de cálculo. Es utilizado para obtención de los resultados de saturación de oxígeno y temperatura corporal en base a las señales analógicas entregadas por la etapa de acondicionamiento de la señal. Módulo de visualización, donde de manera digital se observan los resultados obtenidos en la pantalla. Esquematización del funcionamiento del sensor de un oxímetro. Para desarrollar el prototipo del dispositivo para la medición de temperatura corporal y saturación de oxígeno, se consideró como objetivo primordial obtener el porcentaje de saturación de oxígeno usando los principios de espectrofotometría mediante un sensor que consiste en LED y fotodetector. Los LED emiten 2 longitudes de onda específicas. Estas 2 longitudes son a través del tejido del paciente. El LED rojo es de 660 nanómetros y el infrarrojo es de 940 nanómetros, donde los LED rojos detectan la hemoglobina y el infrarrojo detecta la oxihemoglobina. Como se necesita la cantidad de oxígeno en la sangre, se divide la cantidad que incide la luz roja sobre la luz infrarroja sobre la luz roja. Es decir, para saber la saturación de oxígeno ideal, es igual al valor máximo de la oxihemoglobina, la dividimos entre el valor máximo de la hemoglobina y lo multiplicamos por 100. Para saber la saturación de oxígeno es igual al valor de la saturación de oxígeno ideal menos 2. Diseño de hardware. A continuación el diagrama esquemático del oxímetro de pulso, donde en la parte inferior tenemos la fuente de 5 voltios y en la parte superior el diseño propuesto. Etapa digital.
Microcontrolador PIC18F4550 de microchip. Para la tarjeta de adquisición de datos se empleó como corazón del sistema este microcontrolador de microchip, el cual es capaz de interactuar con el modelo exterior y hacer procesos lógicos como matemáticos en su interior. Las características principales de este microcontrolador es que es fácil de utilizar, programación y reprogramación. Bajo costo, tiene conexión USB, es programado mediante lenguaje C, tiene memoria flash de 32 kilobytes, 35 líneas de entrada y salida, y también cuenta con 13 entradas convertidor analógico digital. El sensor de temperatura utilizado fue el LM35. Este sensor de temperatura es el más popular. Su salida es analógica, es decir, que suministra un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango de menos 55 grados centígrados a 150. Las características principales de este sensor de temperatura es que la resolución es de 10 milivoltios por cada grado centígrados, tipo de medición de salida es analógica, número de pines son 3, voltaje de alimentación, voltaje de salida y tierra. No requiere calibración, tiene una precisión de más o menos un cuarto grado centígrado, está calibrado para medir grados centígrados y el consumo de corriente es de 64 microamperes. Pantalla gráfica de cristal líquida 128 por 64 píxeles. Es una pantalla plana formada por una matriz de píxeles monocromos colocado delante de una fuente de luz o reflectora. Las características principales de esta pantalla gráfica es que está conformado por una matriz de punto de visualización de 128 píxeles de largo por 64 píxeles de alto. Su iluminación de fondo es entre verde y amarillo cuando se enciende. Fácil de manejo con microprocesadores, tiene un bajo consumo y contiene 2 controladores internos. Tercera fase, comprobación de simulación. A continuación, la simulación del medidor de temperatura corporal y saturación de oxígeno. Una vez obtenidos los circuitos, se proceden a la prueba de los mismos para corroborar su correcto funcionamiento. Para el desarrollo de la prueba piloto se inicia con el desarrollo de un programador PIC18F4550. El entorno de programación utilizado es lenguaje C. Simulación de esta es la pantalla, esta es la simulación de la pantalla gráfica. Esta es la información mostrada, donde el número 1 indica la saturación de oxígeno, el número 2 indica el valor medido de la saturación de oxígeno, el 3 indica la temperatura, el número 4 indica el valor medio de la temperatura corporal y el número 5 indica la gráfica de saturación de oxígeno. Simulación. A continuación tenemos la simulación. En la parte inferior la fuente de alimentación de 5 voltios y en la parte superior el diseño del dispositivo. Es importante resaltar que las ondas del oxímetro de pulso no es una onda real dada por el cuerpo, es una onda simulada que se asemeja a la señal entregada por el cuerpo humano. En este diseño tenemos el LED rojo, LED infrarrojo, el fotodetector, el sensor de temperatura, el PIC18F4550 y el display, donde visualizaremos los resultados obtenidos. Estamos trabajando con una temperatura de 37 grados centígrados, donde el porcentaje de saturación de oxígeno es de 90. Comprobación de temperatura. Se realizó una serie de pruebas con diferentes temperaturas arrojando el porcentaje de valor de saturación de oxígeno. Es importante resaltar que el valor de la temperatura es independiente, no varía por la saturación de oxígeno. Por ejemplo, en 25 grados centígrados la saturación de oxígeno es de 87. Para temperaturas de 35 grados centígrados la saturación de oxígeno es de 89. Para temperaturas de 37 grados centígrados la saturación de oxígeno es de 90%. Y para la comprobación de temperatura 39 grados centígrados la saturación de oxígeno es de 89.
Manual de usuario. Este es el manual realizado donde se resaltó el destinatario, principio de funcionamiento, información mostrada, descripción general, precauciones, posibles problemas y soluciones. También se habla de los pasos para la medición real de la propuesta, donde se enciende el dispositivo, se coloca el sensor de manera adecuada en el dedo del paciente, como se indica en la imagen. Posteriormente se visualiza la lectura de la temperatura corporal y saturación de oxígeno en la pantalla de visualización. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, los resultados se obtuvieron la disponibilidad de los sensores en el mercado, permitiendo la selección de los mismos en función en relación a los costos-beneficios, ya que comercialmente existen diversidad de sensores con mayor o menor calidad de medición. Asimismo, la implementación de sistemas microcontrolados permiten un mejor sistema de control y medida. Para esta investigación se empleó un PIC 18F4550, el cual es el que recibe la señal del sensor para dar las órdenes indicadas mediante las programaciones ya realizadas. El diseño en general estuvo ajustado a la metodología indicada en el capítulo 3, siendo de gran utilidad para obtener los resultados esperados. La programación básica de los microcontroladores en este caso se realizó mediante el lenguaje C, minimizando así largas y seguras rutinas de programación. Como recomendaciones, tomando en cuenta los resultados y las conclusiones, primero se aplica el sistema diseñado no solo en el área determinada, sino también para las áreas de emergencia y ambulancia, para tener un monitoreo de pacientes desde que está ingresando a la ambulancia en caso de ser trasladados o al ingresar en el área de emergencia. También se recomienda capacitar al personal médico, paramédico, enfermeros en el uso de sistemas planteados. Y tercero, se debe tener en cuenta que estos oxímetros son los más adecuados para el uso doméstico. Además de ser portátiles, son sencillos de utilizar e interpretar. Estas recomendaciones para pacientes o deportistas, quienes tienen que llevar a cabo un seguimiento de la saturación de oxígeno sin necesidad de acudir a una consulta. Además, funcionan con pilas o baterías. Muchas gracias.